Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un episodio 108 y el que está del otro lado es, por fin, después de mucho tiempo, mi famoso tío. Hola tío, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo te va? Feliz de estar en este espacio. Qué lindo y qué loco tenerte acá. Me encanta, gracias. Gracias por animarte, por compartirte con nosotros y con toda la gente que está del otro lado. Bienvenido a Motivar. A vos por invitarme y por considerarme de valor para este espacio que vos tanto querés y cuidás. Claro. Bueno, pero para que te conozcan, yo voy a hacer una pequeña intro. Después, a medida que vamos hablando, me vas a contar un poco más de por qué tenés valor para mí, para muchas personas. Sos coach y International Mentoring, sos coach especialista en neurociencias, sos tutor de mindfulness, o sea, es el que nos hace meditar cuando hacemos las reuniones de equipo y nos baja un poco, entre otras cosas, porque no voy a estar acá diciendo tu extensa lista de títulos. Y además ahora recientemente sos uno de los 15 mejores coaches de la ciudad de Buenos Aires. Yo no lo puedo creer, te felicito. Te felicito porque Gracias. no solamente que te lo remereces, sino que además es el símbolo del esfuerzo y del trabajo y de la pasión con la que nada, llevas adelante todo tu crecimiento. Me alegra muchísimo. Bueno, gracias Flor. Sí, sí, realmente estoy muy contento, ¿no? Siempre estos reconocimientos son un poco una caricia al alma, ¿no? Frente a Ujú. algo que uno tanto quiere y tanto tiempo le dedica. Bueno, gracias, gracias. Gracias por estar acá. Y vamos a empezar. Yo siempre cuento, o una de las frases que más me marcó a mí en las tantas conversaciones que hemos tenido. Yo empecé mi camino en el desarrollo personal hace menos tiempo que vos, pero hemos hablado mucho y hablamos mucho con respecto a todo esto que vamos descubriendo en el camino. Y una vez me dijiste una frase que fue: la salida es para adentro. Y yo quiero que en este episodio podamos hablar. Vos sos maratonista, sos peregrino, que ahora me vas a contar qué significa eso, y sos montañista. Sos tres cosas que requieren de un esfuerzo, una disciplina, una constancia enorme, pero que quiero que me ayudes a vincular tu historia con esto de la importancia de entender que todo lo que necesitamos para estar mejor está dentro nuestro. ¿Por dónde querés arrancar? Quiero que me expliques por qué fuiste o por qué sos todavía estas tres cosas y qué tuvieron que ver en tu vida con tu propio crecimiento personal. Vos dijiste una frase que es la salida es hacia adentro. A mí me llevó la friolera o el friolero tiempo de 15 o 20 años responder esta pregunta, aunque parezca extraño. Y estas tres actividades que vos mencionás, para mí son rectoras en mi camino de desarrollo personal. Hoy lo entiendo de esa manera. En su momento lo hacía desde un lugar donde yo creí que me aportaba y hoy entiendo que había direccionado mi vida de manera errónea. Vos sabés que siempre de pequeños nos enseñan a que en el afuera encontramos nuestro sentido, nuestro ser, ¿no? Hacemos para que nos reconozcan. Y bueno, en esa dirección yo orienté mi vida como estudiante, como profesional, siempre tratando de dar lo mejor para ser reconocido. Tratar de hacer para hacer. Y en ese tratar de hacer para hacer, lo que estaba respondiendo era ese deber ser que a veces nos imponen y no va en línea con lo que nosotros realmente queremos. Pero bueno, vos sabés que uno funciona en función de sus creencias y no de sus capacidades. Yo vengo de un hogar donde me enseñaron el sacrificio, el esfuerzo, y sobre esa línea yo trataba de guiar mi vida. Y como siempre, la vida como gran maestro nos va marcando, nos va dando señales. Yo a los 40 años tengo una situación particular a nivel afectivo, ¿no? Un desencanto amoroso, que de alguna manera me empezó a hacer pensar sobre a dónde orientaba mi brújula. Yo para entonces ya era maratonista, había empezado a hacer montaña, y como siempre pasa, cuando queremos dar lo mejor, siempre el exigente es como que está presente. Como maratonista corro los 42, como montañista en la Argentina, ¿qué puedes hacer? Ir a la Concagua. Aconcagua. Dos, digamos, dos metas que siempre me hacían exigirme lo más posible, pero siempre con mi norte a dónde, hacia afuera. Y siempre como paladeando una insatisfacción, que a lo mejor en la vorágine del tiempo, de la edad, es como que siempre lo solucionás huyendo hacia adelante. ¿Y cómo huís hacia adelante? Haciendo, porque si no haces, no sos. Es muy buena esa, lo solucionas huyendo hacia adelante. Y ese paradigma de pareja extraño lo vamos aprendiendo de chiquito, ¿no? Hay una frase de Sartre que me gusta que dice que somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Y sobre esa guía vamos funcionando, sobre esos mandatos.
Desde ese ejemplo pequeñito de cuando sos chico y te golpeás, que le echan la culpa a la mesa, le echan la culpa a la silla, donde vos aprendés de que siempre el exterior te va a dar la solución a lo que te pasa. Entonces, cuando la vida te empieza a golpear, haces más y redoblás la apuesta. Y en mi caso lo redoblé en lo profesional, cursando el doctorado, haciendo posgrados, en lo personal, haciendo estos desafíos, creyendo que de esa manera honraba esos mandatos. Pero bueno, llegó un momento que el maratón no me alcanzó, la montaña no me alcanzó. Mi madre es muy creyente y de alguna manera me contagió esa fe religiosa que hoy mantengo. Y había una experiencia que nunca había tenido, que es hacer el camino peregrino en Santiago. Un camino que realmente tiene una mística importante por lo que representa, un camino que tiene ya del siglo noveno. Y para los católicos, yo me llamo Santiago, o sea, tiene un simbolismo bastante especial. Hice 5 caminos. El más largo, 900 kilómetros, 40 días. Cada camino me buscando una enseñanza, pero de alguna forma esa enseñanza no la podía capitalizar porque seguía orientado hacia un lugar donde la respuesta no estaba. Y como te decía, la vida es un gran maestro. Ortega Gasset tiene una frase que dice que la realidad que se ignora siempre vuelve para vengarse. Y se venga de la manera más dura. ¿Cuál es la forma en que se venga la vida? Y el dolor. Yo cuando perdí a mi madre, cuando tu abuela se fue, es como que a mí me desgarraron el alma. Y ahí sentí lo que es ese dolor que no lo puedes explicar. Y ahí entendí una diferencia que yo nunca había analizado desde ese punto de vista, ¿no? Que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. No lo llegué a entender mucho, porque todavía seguía con mi brújula hacia afuera. Hasta que un día ese dolor se hizo insostenible y me di cuenta de que de ese lugar, de ese paradigma, no iba a solucionar nada. O sea, de ese hacer permanente para poder ser, veía que el camino no era el apropiado. Y ahí me di cuenta que la brújula tiene que apuntar hacia adentro. El norte de nuestra vida es hacia adentro. Y ahí empecé a entender los grandes maestros. Jung tiene una frase que dice que cuando uno mira su corazón, encuentra la luz, porque el que mira afuera sueña y el que mira adentro despierta. Y ese concepto, el despertar, lo empecé a dimensionar en un lugar diferente. Porque si ves la palabra en su sentido más estricto, despertar, si todos estamos despiertos. Pero en sentido espiritual, despertar es estar presente. Y Claro. del estar presente honramos la vida. Porque Tiro la una vida es lo que pregunta. pasa cuando pensamos en otra cosa. Antes de que, para entender si tu despertar espiritual y tu, este cambio de perspectiva, de empezar a mirar hacia adentro, en vos empezó a partir de la muerte de la abuela. Digo esto porque a veces los seres humanos esperamos que pase algo que realmente nos rompa para empezar a mirarnos de otra manera, ¿no? O sea, como que a veces lo escuchás y todo, pero necesitas que te corte el brazo no sé, para darte cuenta. ¿Fue para vos eso un momento bisagra que te hizo dar vuelta y te ayudó a este despertar? ¿Sabes qué pasa, Flor? Que nosotros, desde ese paradigma donde tenemos que hacer para hacer, no entendemos por qué el dolor es un gran maestro. No nos cabe en la cabeza. Desde esa lógica, de ese paradigma, no podemos aceptar que el dolor sea un maestro. Y Hoy no vos queremos sabés bien. sufrir, no queremos dolor. Claro. Bueno, pero es la única forma de aprender. Hemos hablado en muchas reuniones de equipo, cuando nos pasa algo, no tapar el dolor, tratar de atravesarlo. Lo que pasa es que nos han enseñado a evitarlo. Cuando lo evitamos, se esconde. Y se esconde en el peor lugar. Digo el peor lugar porque es el que tarde o temprano se manifiesta. ¿Y cuál es? El cuerpo. Claro. El cuerpo siempre habla y cuando se manifiesta después de un silencio prolongado es la forma más tortuosa. Y el dolor es un gran golpe al ego, porque Ujú. cuando el dolor nos agarra, ese ego que siempre nos quiere sacar del presente y nos quiere llevar a donde nos maneja, que es el pasado y el futuro, está totalmente inutilizado, está totalmente neutralizado. Porque el dolor nos mantiene presentes, el dolor no nos remite al pasado, el dolor lo vivimos. Ahora, lo que nos empieza a llevar al presente o perdón, al futuro o al pasado es el sufrimiento, cuando empiezan los juicios. Claro. Cuando empezamos a rumiar a través de una situación que en vez de atravesar y sacar aprendizaje, la empezamos a victimizar. Y ahí donde ese sufrimiento no vino orientado, empieza a ser para nosotros una pesada mochila que hace que nuestra vida empiece a ser cada vez más, digamos, difícil de sobrellevar. Y uno de los aprendizajes que me hicieron entender
¿Por qué el norte es hacia adentro? Estaba pensando que quizás la mayor parte de las personas, y nosotros lo vemos mucho en consulta, ¿no? Llegan a nosotros porque, teniendo como puesto el disfraz de víctima, ¿no? O sea, la mayor parte de las personas que todavía no lograron, para mí, despertar o entender un poco el cambio de perspectiva, siempre están puestos en el lugar de víctima. Y nosotros una de las grandes cosas que tenemos es ayudarlos a ser protagonistas. Ahora, ¿es ese lugar una forma de protegernos que tenemos los seres humanos hasta que logramos reconocer nuestras propias herramientas y sentirnos seguros para cambiar al otro lado de protagonistas? ¿Sabés qué ocurre? Que la víctima siempre le entrega al afuera la posibilidad de ser feliz o no. Pierde la capacidad de ser él el autor de su propio destino. Decimos que somos lo heredado, somos lo que aprendimos, pero somos lo que decidimos. Y esa es la gran lección, ese es el gran aprendizaje que nos deja el dolor. El dolor hay dos formas de atravesarlo. O lo asumimos para tratar de seguir adelante, o nos quedamos detenidos y vemos la vida con el espejo retrovisor. Claro, Y desde ese paradigma donde el afuera me tiene la respuesta, lógicamente la víctima siempre va a habitar. Yo en mis clases pongo un ejemplo en la universidad, que es la famosa ley Justina, que es esta niña que a los 12 años falleció porque no le llegó un corazón a tiempo. Y sus padres quisieron, honraron la memoria de su hija creando una fundación. Y gracias a esa fundación, hoy somos todos donantes a menos que dispongamos lo contrario. Ahí vemos una forma de canalizar el dolor. Nadie acepta la muerte, nadie acepta la pérdida de un ser querido, pero eso es la realidad, eso es la vida. Y frente a la vida, lo único que podemos hacer es rendirnos. Rendirnos no es resignarnos, porque resignarnos, como decía alguien, es suicidarnos todas las mañanas. Rendirnos es aceptar lo que pasa y actuar en consecuencia. Yo les pongo a los alumnos un ejemplo también muy trivial. Si te chocan el coche, hay dos maneras de atenderlo. O te acordás de todos tus ancestros como víctima, o empezás a agarrar el número de teléfono de tu chapista. claro. Agarrás el teléfono del seguro y actuás. Pero hay, está tan encarnado, y cuando digo encarnado lo tenemos hecho cuerpo, ese paradigma de que el ser está afuera. Hacemos para que el ser afuera nos reconozcan, cuando es a la inversa. Eso es la vida a partir de lo que somos. La salida es hacia adentro. Del ser que soy, salgo a actuar al mundo. Desde mi abundancia, desde mi suficiencia, salgo a dar lo mejor. Salgo a dar lo que yo represento, mi excelencia, lo mejor. Y no esa exigencia que siempre nos piden de afuera. Ese cambio de paradigma es el que a mí me hizo de alguna manera entender mi vida. Digo entender mi vida porque la vida la entendemos mirando atrás, pero la construimos hacia adelante. Pero ¿qué ocurre? Y pasa con nuestros clientes. Si yo no sé qué ser estoy siendo, no voy a poder saber qué ser quiero ser. Y te pongo un ejemplo. Esto es como cuando pedimos un coche de aplicación. Quiero ir a tal lado. ¿Qué me pide la aplicación automáticamente? La dirección. ¿Dónde está, señor? Ah, Muchas claro, veces los clientes vienen a nuestros, digamos, sesiones de coaching que quieren ser determinada persona, pero no saben quiénes son. Si yo no sé quién soy, no puedo llegar a donde quiero ir. Y la brecha de insatisfacción se manifiesta cuando sé quién soy para saber a dónde quiero ir. claro, Entonces vivimos nuestra vida buscando ese ser que nos va a dar la felicidad eterna sin saber qué ser la va a buscar. claro, claro. Entonces, si yo no sé quién estoy siendo, no voy a poder conseguir aquel ser que yo quiero para mí. Y, siguiendo con tu historia, vos dijiste que en un momento entendiste que después de haber buscado durante mucho tiempo todo esto que vos, a través de la peregrinación a Santiago, a través de tus maratones, a través de las escaladas de montaña, te diste cuenta que no. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que empieza ese trabajo real de mirar hacia adentro? Porque yo te lo decía el otro día en una conversación. Siento que muchas veces la gente escucha la teoría de mirar adentro, pero cómo no sabe por dónde empezar. Es como que, así como nos enseñaron a mirar afuera, nadie nos enseñó que cómo mirar adentro. Entonces, quiero entender desde tu propia historia, cómo fue que vos de a poco empezaste a hacer carne la frase esta que dijimos al principio de que la salida es para adentro. Mira, como personas somos una integridad de tres dimensiones, de las tantas que hay. Somos una dimensión cognitiva, de razonamiento, una emocional y otra corporal. Pero atravesamos nuestra vida a través de la cabeza.
de forma tal de lo que es todo nuestro mundo emocional y toda nuestra corporalidad está totalmente sesgada, totalmente neutralizada. Ahora pregunto, si somos seres eminentemente emocionales que razonamos y no al revés, nuestra característica dominante la tenemos anulada, que es el ser emocional. La emoción es lo que me mueve y me mueve a través del cuerpo. Cuando yo empecé a entender de que mi cabeza era una parte de mi ser, ahí empecé a encontrar, no sentido, empecé a encontrar señales. Yo te dije Claro, que era maratonista. Ahí me di cuenta que la cabeza juega un rol importante en tanto y en cuanto la sepa gestionar, porque mis diálogos interiores son parte de mí, pero yo soy el amo de mi mente, no soy el esclavo. El problema es que nos han enseñado no a dialogar con nosotros, sino a monologar. ¿Por qué? Porque monologamos del ser que somos y no dialogamos con el ser que queremos ser. Entonces, yo era una persona muy exigente. Cuando entendí de que ese exigente tenía un exigido y cuando empecé a conversar con él, a tratar mejor, a ser más compasivo. Y en la maratón en la mente es vital, porque uno sale con las piernas, avanza con el corazón, pero llega con la cabeza. claro. Y una cabeza que la tenemos que gestionar bien. Cuando en el kilómetro 30, que es el famoso, los que han corrido lo van a saber, que es la famosa muralla, ahí empieza a jugar la cabeza, empieza a Ahí ya darse no, ahí charla. empezás a sentir cansancio físico extremo del cuerpo. Porque el cuerpo tiene una tolerancia limitada, o sea, correr 42 kilómetros, digamos que es contra natura. Entonces, ahí empieza a coger una serie de cosas, nuestra emocionalidad, nuestra corporalidad, la forma en que nos hablamos, de qué manera nos vamos dando esa charla motivacional, nos tratamos de manera amorosa, compasiva, que ahí descubrimos una cantidad de aspectos que no teníamos de alguna manera en nuestra agenda. Ese mundo interior durante mucho tiempo quedó relegado. Claro, Cuando Descartes dijo lo que es del alma, la iglesia, y lo que es de la ciencia o la razón a la ciencia, somos seres sin alma. Por eso los médicos no tratan enfermos, tratan enfermedades. Hemos perdido la capacidad de, digamos, nuestra dimensión humana, entenderla en su verdadera magnitud. Y eso es lo que para mí fue el gran aprendizaje. ¿Y en la montaña qué pasó? En la montaña aprendí lo que es la confianza frente a la adversidad. Cuando estás a 5.000 metros de altura, 25 grados bajo cero, y tenés ataxia e hipoxia, no podés coordinar, ese mundo interior te empieza de alguna manera a gobernar. Y si no lo tenés gestionado, prácticamente te entregás a sus vaivenes. Entonces, ese nuevo observador que empecé yo a construir, me empezó a permitir habitar un mundo como ese mundo interior lleno de riqueza. Mira, yo le digo a mis clientes, cuando vayan a su casa y quieran saber ese mundo, cómo los gobierna, pónganse solos, apaguen todos los aparatos, celular, televisión, y a ver qué pasa. ¿Qué me dicen? Y no puedo, estoy claro. inquieto, quiero ir al celular. Bueno, ese es el mundo que a vos te gestiona día a día. Lo que pasa es que lo tapás, no lo conoces, pero de alguna manera te determina. Pero está, Todo ese ruido que tenemos no lo sabemos decodificar. ¿Y cómo lo decodificamos? Y yendo al médico, cuando la cosa llega a un límite que se desborda, yendo a hacer terapia. Por eso el coaching, si algo yo, digamos, valoro, es que el coaching nos toma cuando estamos sanos, no estamos rotos. Un proceso de coaching es aquel que me permite ordenar mi vida cuando estoy sano. ¿Sabes bien que como psicólogo, como coach, no hacemos terapia? Hablo de clientes y no hablo de pacientes. ujú. ¿Cuántas veces estamos sanos y tenemos que rompernos para ir al profesional que nos dé, digamos, el camino? Es lo que te decía antes, que a veces esperamos, viste, chocarnos contra la pared, y la pared la viste, no es que no la ves. La pared la viste, pero hay algo en nosotros que no nos permite sacar ese ruido, parar y decir, bueno, a ver, pará, si yo ahora puedo tomar este tema y hacer que no me mate en el futuro. Y nos cuesta, ¿viste? No tenemos esa, es como que lo pateamos y bueno, ya veré. ¿Sabes qué ocurre? Que el crecimiento personal tuvo una etapa que realmente no recibió buena prensa. Cuando los famosos movimientos de gusto, por allá por el 70, el crecimiento personal que era hay marihuana, la vida totalmente desbocada, entregarnos a los placeres libidinosos de la vida. Entonces, a partir de ahí es como que hablar de crecimiento personal es entrar en un mundo bastante gris. Y no es así. No, claro, El desarrollo del crecimiento personal es entendernos de un lugar genuino. ¿Cómo digo genuino? Habitando nuestra emocional y nuestra corporalidad. Desafíos que el solo hecho de plantearlos para muchos es una cuestión como que totalmente impensada o que no tiene sentido. Yo también estuve ahí, ojo. A mí me costó durante mucho tiempo, yo vi a alguien meditar y me parecía que era algo totalmente contra natura. No claro. era de este mundo.
Y como occidentales y racionalistas, tú en el mindfulness para decir, no, no, señores, los budistas que nos llevan 2500 años estaban en lo cierto. Esto es sano, esto es bueno. Y fíjate que el mindfulness todavía no tiene la dimensión del movimiento que realmente merece. Mm. Yo en mis cursos, como con mis pacientes, cuando hago, y con ustedes, cuando entrenamos o en estas reuniones previas y hacemos esas respiraciones diafragmáticas, tratar de hacer este escaneo corporal, es como que todavía resulta como algo medio extraño o Sí, esotérico. sí, ¿sabes qué te iba a decir? Que el otro día estaba escuchando una entrevista de Joe Dispenza que decía que, en realidad, él hablaba de que el futuro obviamente no existe, que el pasado familiar tampoco, y hablaba de que lo más difícil, o sea, que la mayor incertidumbre está en el presente, que a veces nosotros la ponemos en el futuro, pero que la realidad es que lo que no sabemos qué va a pasar y es lo único que tenemos es en lo que está ahora, lo que está pasando realmente ahora. Desde, tomando tu experiencia como tutor de mindfulness, ¿qué se te ocurre o cuáles son algunas pequeñas prácticas que una persona que no está todavía suficientemente entrenada para hacer estas respiraciones de diafragma, para realmente meditar durante media hora y no desconcentrarse o todo eso, cómo puede empezar a vivir en el presente? Mira, voy a comentarte esto tomando a Dispensa. Dispensa tiene una trilogía que de alguna manera resume esto que te voy a compartir. Mm, Deja de ser tú, el placebo eres tú, y sobrenatural lo que marca es, dejemos de ser esa persona que no nos aporta, soltemos el pasado. El placebo eres tú, que está en nosotros, tratar de co-crear ese ser que queremos. Y sobrenatural, que para lograr algo extraordinario tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios. claro, Pero ¿por qué no podemos habitar esa trilogía que nos marca Dispensa? Porque estamos acostumbrados a vivir en el automático. Si algo pondero del mindfulness es que me enseñó a entender esos dos estados de conciencia en los cuales operamos habitualmente. El estar presente que implica soltar la mente, soltar el futuro, soltar el pasado y tratar de poner mi atención en el único momento que existe. En este caso, lo que estoy hablando con vos. Lo que pasó anteriormente no existe, lo que va a pasar no existe. Y en una mente dual, como dicen los budistas, condicionada, no lo entendemos. ¿Cómo que lo que hice no existe? Si lo hice hace un rato, no, pero ya no existe, existe en tu cabeza. Pero ¿cómo si ahora me voy a jugar la pelota porque te hablé con vos? No, no existe, es una construcción mental. claro, Entender eso nos va a permitir dimensionar el momento presente, atención plena. Que las neurociencias nos aportan, digamos, conocimiento para entender que hay una red, que es la ejecutiva central, que me permite estar presente en el momento. Y la red del DIVAC la permite crear la que estoy cuando estoy tomando mate, estoy boyando y demás. O sea, entender esos dos niveles de conciencia me permiten a mí operar de manera mucho más efectiva, teniendo en cuenta que el 95% de nuestra vida lo hacemos en automático. ¿Cómo en automático? Y les comparto. Cuando te duchas a la mañana, ¿estás pensando en el agua que te cae o en lo que vas a desayunar? Cuando estás desayunando, ¿estás disfrutando la tostada o o lo que vas a hacer en el trayecto a la oficina? Cuando vas a la oficina, ¿estás pensando en el trayecto o estás pensando en lo que vas a hacer cuando llegues a la oficina? O sea, siempre estamos un paso adelante. Por ende, no estoy viviendo la vida. Tenemos una mente que siempre nos saca del presente. Es muy sutil el movimiento. No nos damos cuenta. Entonces, detectar ese sutil movimiento es lo que nos permite aprovechar la vida. Hay una frase de John Lennon que dice, y te la dije anteriormente, pero la digo porque para mí es un mantra. La vida es lo que nos pasa cuando estamos pensando en otra cosa. sí. Es re Esa simple, pero es tan diferencia es real. lo que marca en vivir el presente o vivir dentro del torbellino de la mente. Ese para mí es el mayor aprendizaje a Ujú. partir del cual puedo empezar a experimentar ese crecimiento que me lleva al ser que yo quiero ser. Porque me va a permitir ocuparme y no preocuparme. Preocuparme. Y las Hablaste palabras son inocentes. hace un ratito del ego y quiero que nos ayudes a entender qué rol juega el ego cuando nosotros queremos empezar a transformarnos y a crear un mundo interior a la medida de lo que queremos ser, ¿no? Y te pregunto esto porque me parece que cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros aparece mucha incomodidad, aparece mucha... empezamos a ver cosas nuestras que no nos gustan, que durante muchísimo tiempo tapamos y no quisimos ver, porque en el fondo yo creo que al final del día todos sabemos
en mayor o menor medida cuáles son las sombras que tenemos que trabajar, pero muchas veces durante mucho tiempo hacemos que no están. Y cómo el ego, y acá me parece que hay que articular con la mirada de los otros y con esto de la serie, el estar afuera, cómo el ego a veces se convierte en un enemigo cuando nosotros queremos empezar a ser mejores. Voy a tomar la frase que compartiste al principio, la salida es hacia adentro. Cuando yo estoy conectado con la fuente, cuando estoy conectado con ese poder interior, el ego es muy bueno, el estrés es bueno. Todas estas cuestiones que a veces las demonizamos son buenas, ¿por qué? Porque nos mueven. El Claro, tema es cuando perdemos manejo de eso. La autoestima es buena, pero si yo pierdo con ese control con el foco, la autoestima pasa a ser ¿qué? Soberbia, narcisismo. El ego se empieza a inflar. El ego se empieza a desconectar de esa fuente que es la que realmente le asigna valor. Por eso esa diferencia tan poderosa en ese interior y ese mundo exterior. Porque el mundo exterior me condiciona, pero el que me determina es el mundo interior. Por eso ese Ikigai que vos tanto amás, no lo encuentro afuera, lo encuentro adentro. claro, Y de ese ser que descubre ese Ikigai sale al mundo a actuar. Al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo control. Y que el que me controla que es el mundo exterior. Y yo pierdo contacto con el lugar más genuino que es mi persona. claro. Vos encontraste tu ikigai, o vos encontraste tu propósito en este proceso, ¿no? Quiero que me cuentes eso, porque yo que te conozco literalmente desde que nací, veo una persona en vos apasionada, realmente apasionada. De hecho, nos reímos de cuando empezás a hablar y te copás porque realmente se nota que lo vivís desde adentro y cómo esto te ha permitido además ayudar a otras personas, porque desde tus clases, desde tus posgrados, maestrías, de todo lo que haces, inevitablemente tiene un derrame sobre la gente los que estamos muy cerca tuyo, pero también las personas que han sido tus alumnos o que son tus alumnos. Ahora, ¿cómo fue ese proceso y qué rol juega el encontrar el propósito con esto de conectarnos con el ser? Cuando acompaño procesos de coaching a personas como a líderes, Mm, como life coach o como coach ejecutivo, una de las cosas que siempre pregunto, y lo digo porque siempre transmito o acompaño mis procesos de mis propios aprendizajes, ¿no? Registrar aquello que te apasiona o que te guste. Y a veces desde nuestros paradigmas o nuestros mandatos subestimamos cosas que nos gustan, pero a lo mejor no encajan dentro claro, de esas actividades aprobadas, ¿no? O sea, que la gente reconoce como válidas. ¿Por qué te digo esto? Yo soy politólogo, digamos, en mi otra vida era politólogo, era mi otra profesión de base. ¿Por qué me gustó la ciencia política? Siempre me apasionó la vida de los grandes líderes. Churchill, Mandela. De hecho, en mi tesis doctoral yo he hecho a través del tema de Mandela que me había fascinado la vida de un hombre que estuvo 25 años detenido y cuando salió con una actitud compasiva y de perdón que yo no la podía entender. Gandhi, Churchill. ¿Por qué me gustaban los grandes líderes? Porque no entendía cómo estas personas, diciéndose personas comunes, lograron tanto. Y yo empecé a estudiar, a hacer muchos, por ahí vos ni te enterás, te lo comenté así muy al pasar, empecé el curso de liderazgo cuando tenía 25, 26 años. Y me gustaba, me apasionaba toda esta, digamos, mística que tenían los líderes. De hecho, cuando di clase en la universidad siempre di materias vinculadas a todas estas cuestiones, ¿no? Estrategia, geopolítica, partidos políticos. Pero es como que dije, no, esto, no, tengo que tener algo con mucho más envergadura, ¿no? El liderazgo, no, no. En aquel entonces daban cursos, no tenía el valor que tiene ahora el liderazgo. El liderazgo era simplemente para los grandes ejecutivos, o sea, pero no tenía el valor del autoconocimiento que se le da hoy. De hecho, lo empezó a tener después de la pandemia. Y hoy empiezo, por esto decía que la vida empiezo a entender mirando hacia atrás, empiezo a conectar. ¿Por qué llegué a este camino? Porque empecé a recoger aquellas pequeñas señales que en su momento apagué o subestimé, le empecé a dar sentido de este nuevo paradigma que yo hoy habito mi vida, y claro, todo me cobra sentido. Y hoy hago lo que siempre se dice, cuando haces algo, más allá de que te paguen o no, que es bueno, ese ujú, es tu Ikigai. Lo que pasa es que ponemos énfasis en el propósito, no en el sentido. Que de hecho, yo te exacto. comentaba el otro día, el Ikigai es el sentido, el Shimei es el propósito, que poco se habla del Shimei. Sí, es A verdad, veces se habla habla del poco. Ikigai como sentido y propósito. Cuando tengo un sentido poco trabajado y pongo fuerza en el propósito, ahí vienen los grandes decepciones.
porque ese propósito que no está ligado a un sentido, tarde o temprano se desinfla. Claro, exacto. Sobre Porque todo esa me llama imagino, que me parece. no sé, la gente que no quiere avanzar en su propósito porque no le da dinero o porque, y ahí tiene puesto el sentido en otro lugar. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo vos encontrás lo mejor que sabés hacer y podés darlo al mundo, ¿no? En resumidas palabras. Lo que pasa es que la Matrix, como decía con esta película New Reeves, te pide que tengas un título, que es valorable, pero a veces no todos estamos, digamos, o en condiciones o con la convicción de hacer eso. Una vez me tocó un cliente que era directivo de una multinacional en Alemania. Mm, Y él quería estar en ONG y la familia decía, pero estás loco, si tenés un buen puesto, ganás dinero, pero yo no quiero estar ahí. Entonces, ¿cuántas veces renunciamos a cuestiones que están ligadas a nuestro sentir más profundo por complacer determinado tipo de modelos o paradigmas o de mandatos que tarde o temprano, por eso te repito esta frase, la verdad ignorada vuelve para vengarse, tarde o temprano sale a la luz ese sentimiento que tapamos. Por esa gente que terminó una carrera maravillosa y después se puso a hacer, no sé, cosas, pero ¿cómo hacer carpintería? Es que a mí me fascinaba, me fascinaba pintar. Y tenemos una vida sola. Por ende, honrar aquello que realmente nos mueve en la vida, creo que al menos merece un intento. sí. Y además yo creo que es para valientes. Y creo que todo esto que nos ha pasado en los últimos, te diría, para mí 10 años, de que se habla mucho más y se reivindicó la idea de lo que decíamos antes de la autoayuda y del desarrollo personal. Eh, Creo que cada vez, o quizás porque es mi mundo, pero cada vez siento que hay más personas con ganas de estar mejor y de salir un poco de los moldes que siempre les marcaron con la idea de que quizás hay algo más y ese algo más es mejor. Yo siempre digo, pasar de de vivir en blanco y negro a vivir en color requiere un esfuerzo grande y hay que estar dispuesto a incomodarse porque no es un puente, es un puente que está roto, que está lleno de, viste, de clavos, que hace frío. Ahora, lo que vas a encontrar del otro lado de tu puente es tan maravilloso que es que realmente vale todo. Lo que pasa que es fácil decirlo cuando ya cruzaste una parte del puente, porque yo creo que al final lo cruzamos toda la vida, ¿no? Esto es un trabajo hasta el día que no estemos más. Pero me parece que mi sensación es que cada vez hay más gente determinada a no atarse a los mandatos y a las creencias que vienen arrastrando de hace tiempo, sino que dispuesta a tomar coraje y salir de ahí. Lo veo también en los vínculos. ¿Cuántos vínculos se terminan o parejas que deciden tomar la valentía de decir, che, es hasta acá? Y romper esto que antes pasaba, que te quedabas casado hasta que la muerte nos separe. Pero bueno, vos por ahí no sé, lo ves de otra manera que también tratás con mucha gente, pero yo creo que hay una intención ahora distinta. Hay una palabra que le usamos mucho, los coach, que es desafío, ¿no? Y las palabras, como te decía, no son inocentes. Hay una palabrita que a mí siempre me resonó y hoy la desafío, que es la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Esto no es normal. Claro. ¿Para quién? Ojo, y cuando digo esto, no es porque quiero, por no insistir, hay gente que cuando hablamos de desafiar la normalidad ya está como presagiando un futuro negro, incierto, desbocado. No, 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 no. Simplemente que hoy nos atrevemos a desafiar cuestiones que durante mucho tiempo se consideraron normales. ¿Y quién lo consideró normal? Una parte de la sociedad que dijo esto es normal, esto es anormal. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí empezamos a tener caminos donde honramos lo que realmente sentimos. Por supuesto, en tanto y en cuanto sean cosas que nos motiven, nos enaltezcan, nos hagan bien, ¿no? O sea, por No. eso soy cuidadoso cuando hablo de desafiar la normalidad. O sea, tenemos que honrar aquello que queremos y que sentimos como punto de partida. Ujú. ¿Y dónde encontramos aquello que queremos y sentimos? Dentro de nosotros. Lo que Ahí pasa es va. que estamos acostumbrados a entregarlo a una afuera que nos diga y que nos apruebe y nos legitime lo que estamos haciendo, porque si no parece que estamos a contramano de lo que está normalmente establecido. Y creo que eso es muy relativo. Y es más cómodo también, ¿no? Yo creo que muchas veces eso es como que uno espera que alguien le marque el camino para no tomarse el trabajo de entender cuál es el que yo misma quiero escribir, que es lo que yo creo que está cambiando un poco, ¿no? Que estamos empezando a estar un poquito más incómodos. Lo que pasa es que eso tiene un costo. Hay una frase que a mí realmente me marcó. Ahora te quiero hacer Elizabeth una pregunta con Kubler-Ross, respecto a que eso, es sí. una doctora dedicada a cuidados paliativos, se decía que durante mucho tiempo acompañó gente a punto de morirse, ¿no? Y lo que más escuchaba, ¿por qué no me animé? ¿Por qué no me animé? Y yo creo que ahí pasa ese desafiar la normalidad. O sea, desafiar los mandatos socialmente aceptados
sobre los cuales está bien si los transita aquel que está convencido, pero al menos darnos la posibilidad, si creemos que no va en línea con nosotros, al menos honrar lo que sentimos e intentarlo. Ujú. Creo que me parece que es lo más justo como para honrar la única vida que tenemos. Recién dijiste algo del costo. Y yo creo que cuando empezamos a mirar para adentro y dejamos de hacer tanto para empezar a hacer, también hay un costo. Hay un costo, me refiero a que hay cosas que abandonamos o hábitos o personas o lugares, lo que sea que abandonamos para empezar a habitar. Esto de que todo, que algo siempre tiene que morir, ¿no? Para que renazca algo nuevo. ¿Cuáles fueron las cosas que vos tuviste que abandonar en tu propio proceso que te costaron, quizás por costumbre, o quizás por amor, o quizás por lo que sea, pero que al final, cuando mirás para atrás en retrospectiva, decís, pagué un costo, pero menos mal que pude hacerlo? Mirá, qué buena esa pregunta. Y te la voy a contestar de un lugar que hace poco que encontré respuestas. Yo hará 4 años descubrí que soy paz, persona altamente sensible. Y eso me ayudó a cerrar una cantidad de aspectos de mi vida que me habían preocupado mucho. Te relato uno. Cuando era joven, como todos, íbamos a bailar. Tenés que ir con tu grupo de amigos. Y a mí no es que no me gusta, nunca me gustaron los espacios cerrados, con una música a todo lo que da. Y yo me sentía mal porque no comulgaba con esos patrones que eran los habituales para ese estadio de mi vida, de adolescente. Soy bastante reservado, me gusta la vida introspectiva, soy muy reflexivo. No me gustan, digamos, las reuniones muy masificadas, los lugares con mucho ruido, las reuniones multitudinarias. Y eso me hace sentir mal, porque digo, ¿será que soy un poco, no sé, extraño con respecto a los demás? Y hoy entendí que los PAS y la neurociencia hoy lo reafirma, tenemos una sensibilidad que de alguna manera en determinados lugares nos desbordan. Somos muy obsesivos para algunas cosas, muy reflexivos, muy analíticos, muy observadores. Es una característica de personalidad. Y eso me ayudó a convivir con ese ser que durante mucho tiempo yo creí que estaba como desfasado de lo normal. Eh, y eso me dio mucha tranquilidad y me permitió entender que el costo que pagué, que en su momento no lo entendía, no lo entendía. Y realmente me hacía mal y en su momento también solicité la ayuda de un terapeuta. Lo único que hizo, mirá cuál fue el mal, honrar aquello que yo sentía, que a lo mejor no era lo más habitual, porque reconozco que los PAS, se habla que somos un 20% de la población, pero Ujú. lo normal que es ir a fiestas, multitud, living la vida loca, ¿no? Y yo fíjate, maratonista, montañista, peregrino, todas cuestiones que requerían un gran poder de introspección. Sí, Porque en todas esas actividades, siempre en el punto culmine del desafío, al llegar al maratón, al llegar a la cima o al terminar el camino, siempre estás solo. Entonces, con una gran vida interior que yo no entendía. Por eso esta frase, y la vuelvo a reiterar, las salidas hacia adentro, es descubrir un mundo maravilloso, que es el que realmente nos determina y nos identifica, y que lo escondemos durante tantos años. Y ahí está la verdadera fuente de quiénes somos. No está afuera. Por eso los grandes maestros dicen de que pusieron la felicidad en el lugar que el hombre le va a costar mucho encontrarla. ¿Dónde es? Dentro de claro. uno. No está en el coche nuevo. Es más, te comento algo que vos lo sabes bien. Yo ahora no tengo coche. Y para el mundo, no tener coches, a veces, ¿viste? Me cuestionan. No, me encanta caminar. Soy un gran caminador. Ya no corro tanto como antes, por bueno, las lesiones me han dejado un poco afuera. Y durante mucho tiempo me costó honrar ese deseo, ¿viste? Por ahí me lo voy a comprar otro día, pero digo, hoy quiero validar esto. Yo siento que no Y no quiero tener, necesitas, no sé, ¿viste? Y lo lógico que es tener, hoy soy soltero, no tengo pareja, sos soltero, no tenés pareja, tenés que tener coche. Si no, no respondés a los cánones, digo, claro. mirá, lo lamento, qué sé yo. Son decisiones de vida, hoy honro otras cosas. Me parece que tengo mucho más para dar que mostrarme con un coche. Estar equivocado, sí, pero al A menos medida que quiero... vas avanzando en la vida, tengo la percepción de que vas necesitando menos cosas, ¿no? Y todo este proceso de mirar hacia adentro tiene que ver con esto, con que todo lo que antes parecía que te está llenar, ahora todo lo contrario, ¿no? Querés como empezar a ser un minimalista. Viste que uno de los grandes males son los apegos.
La vida de peregrino que te enseña que con una mochila, 3 mudas, un buen par de borceguí de botas, caminás 40 días y sos feliz. Y Claro. vivís en la gratitud de disfrutar un plato de comida, una cama caliente, un día de sol, un amigo que te dice: "Buen camino, ¿necesitas algo?". Esas cosas se pierden en el automático de la vida. Y cuando volvís de esas experiencias, claro, muchas veces, y eso pasa en el camino de crecimiento personal, y vale decirlo. Crecer también implica reciclar parte de nuestra historia, cambiar amigos, porque uno empieza a resonar en otro nivel de conciencia. Ya hay amigos que no es que no nos entienden, tienen otro observador para ver la vida y es válido. Y vos dijiste una frase que es una ley espiritual: algo muere para que nazca algo nuevo. En la vida las cosas no mueren cuando salimos de este plano, mueren cuando de alguna manera vamos creciendo y entendemos que hay determinadas relaciones que ya no están en línea o no vibran con nuestra energía o no resuenan con lo que a nosotros es importante. Yo no tomo, no soy un tipo que me gusta tomar, tengo una vida bastante, para algunos, aburrida. Bueno, para mí es importante, es rica, es desafiante porque lo que yo apuesto para mi vida. Y yo no juzgo a nadie, cada uno hace la vida que mejor elige, porque para eso la tiene. Y Ujú. antes lo sufría ese costo, porque no voy a Claro. dejar, ¿qué van a pensar? Hoy, y es lo que siempre acompaño a mis clientes, me miro a mí y de ser que soy, salgo a decidir, aceptando los costos y los beneficios. Por eso hay dos declaraciones dentro del coaching, como es la del no y la del sí, que son una moneda con dos caras. ¿Por qué una moneda con dos caras? Yo les hago hacer un ejercicio. Digo, poné no de esta mano y sí de la otra. Cuando decís sí al otro, te decís no a vos. Claro. Cuando decís no al otro, decís sí a vos. Son decisiones de vida. Pero en tanto que vos lo hagas convencido, es válido, porque los costos los vas a pagar vos. Y creo que también es importante cuando te escucho, vos hoy tenés muy claro lo que querés y lo que no querés. Vos tenés muy claro quién sos, o al menos mucho más claro que hace muchos años, seguramente por todo el trabajo que venís haciendo. Y qué importante es en este sentido el trabajo de autoconocimiento, porque muchas veces, con tantas capas de ruido que tenemos, me parece, no logramos dar con quién somos realmente o con animarnos a esto, a decir que no por miedo al que dirán, por miedo a la reacción de la otra persona. Entonces no nos validamos nuestras propias decisiones. Pero qué importante es cuando te escuchaba decía esto de saber qué querés, de che, yo asumo que por más de que el mundo me diga que tengo que tener un auto, yo no quiero. Y reconozco y respeto mi decisión y no necesito que nadie me diga está bien o está mal. Yo solo tengo el poder suficiente de validarla. Y en este sentido creo que es un trabajo paralelo en todo esto, ¿no? Cuando miras para adentro empezás a verte lo bueno, lo malo y lo que necesitas para seguir avanzando. Vos hace poco sacaste un ebook maravilloso como fue el de la soledad. Ujú. Palabra que tiene tanta mala prensa, porque Oh, nos han inculcado de que en la soledad encuentro lo peor de mí. Y fíjate vos, que aquellos que transitamos este camino de conocernos, de cada día apostar a nuestra mejor versión, es en la soledad donde encontramos la fuente de todos nuestros problemas, o las respuestas a todos nuestros problemas, porque es ahí donde tenemos que ir a buscar las respuestas. Es ahí donde están. Por eso en el coaching entendemos o empoderamos a nuestro cliente, porque es él el que va a tener las respuestas que me vine a buscar a mí, claro, que yo lo voy a acompañar a que él la descubra, a que él tenga ese insight, como decimos, para que entienda lo que le está pasando. Lo que pasa es que nos acostumbran a que el mundo nos dé, cuando estamos un consultor, un mentor, y no nos enseñan o no nos desafían a encontrar esa verdad que buscamos afuera, tenerla dentro de nosotros mismos. ¿Y la soledad qué es? El otro día estaba pensando, soledad es cuando yo interpelo a ese niño interior que tengo, que llevo y que a veces escondo. ¿Lo interpelo de qué manera? Preguntándole qué le pasa, en qué lo puedo ayudar, qué necesita. Y eso lo que de alguna manera es lo que yo necesito. Porque es lo que estoy reclamando, clamando y lo estoy tapando. ¿Y claro, cómo lo tapo? Con lo que el afuera quiere darme y me da lo que ellos quieren, que eso es otro de los temas. La gente da consejos del ser que es, no del ser claro. que soy yo. Esto es clave lo que estás diciendo, ¿eh? Entonces, por eso los problemas a lo que nos pasa nunca van a encajar en la manera que queremos a partir de la mirada del otro. Claro, porque es del Y otro. entender eso nos lleva, a mí me llevó, Flor, que hoy te lo digo de manera convencida,
de manera, digamos, sentida, pero durante mucho tiempo, che, ¿qué te parece que hago? Tengo un problema afectivo, llamo a un amigo, tomo un café, che, decime, ¿qué hago? Ah, ¿te parece? Entonces siempre cargaba una mochila que no era la mía. Y no me daba cuenta porque ese era, digamos, el sentido que yo encontraba para satisfacer lo que me pasaba en la vida, siempre buscar afuera. Entonces, dar vuelta a la brújula y tuvo mucho dolor. Y cuando entendés que el dolor es por donde entra la luz al alma, decís, a la pucha, ¿es así? ¿Tengo que sufrir para aprender? Y sí, sí, porque siempre esquivamos, siempre tratamos de buscar el, digamos, el atajo. Sí, es lo que te decía antes, nadie quiere sentir dolor. Es que el dolor es difícil de cargar, pero al final es, si vos sos una persona que consciente, que se registra, coincido con vos en que es probablemente una de las fuentes más grandes de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Eh, Una pregunta que le hago siempre en los procesos de coaching, ¿qué no estás aceptando? Cuando viene alguien, un cliente con esa queja permanente, esa victimización, siempre hay algo que no aceptamos. Y todo aquello que no aceptamos no persiste somete. y nos somete. ¿Cómo voy a aceptar que terminé mi relación de pareja? ¿Cómo voy a aceptar que me echaron del trabajo? Aceptarlo no es, digamos, festejar lo que me pasó. Es rendirme frente a la evidencia. La realidad es Claro, neutra. ¿Cómo que la realidad es neutra? Hay un ejemplo que para mí es poderosísimo. Si voy a ver Boca River y gana Boca y River pierde, si los Boca están todos contentos, todos tenemos que estar contentos, los River van a estar tristes. Bueno, porque la realidad es neutra, cada uno le pone el sentido que más quiere. claro, Entonces, frente a aquello dramático que me pasó, y no quiero entrar a ser muy digamos, con el ejemplo duro, pero vuelvo al coche, que a los hombres nos duele que nos choquen el coche. Nadie quiere que le choquen el coche, pero si lo chocaron, ya está, se chocó, no se puede sí. No solucionar. puedes Hacer volver que se el llama- tiempo atrás. ¿Viste esa gente que serrucha la serrín y otra y vuelve, y vuelve, y Ya vuelve? está, Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Sufrir es malo? ¿No puedo sufrir? No, sufrir no es malo, porque si vos perdiste un ser querido, el sufrimiento hay que atravesarlo. Pero, bueno, voy a sufrir un año, listo, ya está, pasó un año, tengo que seguir mi vida. En un momento tengo que soltarlo. Por eso claro, el sufrimiento no hay que esquivarlo, hay que atravesarlo. Hay que hacer el duelo. El duelo tiene sus 5 etapas: crisis, negación, depresión, enojo, aceptación. Pero en un momento tengo que aceptar lo que me pasó. Fíjate que cuando el tema del COVID, acompañé bastantes personas y un caso que me pareció, que yo lo pongo siempre de ejemplo, me dicen: "Yo quiero volver a mi otra vida". Esta es su vida. No, 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 donde yo claro, salía, perro, no, no, esta es su vida. ¿Cómo hacer mi vida? Yo no quiero estar encerrado. Nadie quiere estar encerrado. Pero trate de sacarle al encierro el mayor provecho, porque hay que estar encerrado. claro, Entonces, cuando nos negamos, y hay un ejercicio poderoso que hago, es empuje la pared, los pongo a empujar la pared. Cuando se cansan de empujar la pared, digo, ¿puedo empujar la pared? No, no la puedo empujar. ¿Por qué no la puedo empujar? Porque está ahí. Bueno, esa es la realidad. No claro, la puedo, no la puedo cambiar. tal cual, Entonces lo hago buscar en la habitación la puerta o la ventana, y cuando veo la ventana, wow, se abrió el... Bueno, eso es ser protagonista, buscar la ventana frente al cubículo de esa realidad que me está ahogando. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Vemos oportunidades, no vemos problemas. claro. Entonces, aprender de que el problema no es lo que nos pase, sino qué hacemos con ¿Qué lo que nos hacemos pasa. ahora? Qué lindo escucharte, Tito, qué lindo. Me Me- queda una última pregunta, em, que es muy práctica, que es para una persona que puede estar del otro lado, que dice, bueno, ok, Santiago me motivó, voy a empezar a trabajar desde ahora en mirar para adentro y encontrar la ventana de mi habitación porque me cansé de empujar la pared. ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que vos recomendarías que una persona haga con todas las herramientas que trabajas? Vos sabés que a veces nos cuesta ver en nosotros aquello que necesitamos cambiar. Es más fácil, volviendo a ese paradigma donde todo lo vemos en el afuera y no en el adentro, que veamos afuera lo que necesitamos adentro. Entonces yo siempre le digo que cuando estés muy mal, ¿qué le harías a un amigo que está pasando un momento durísimo de su vida? ¿Cómo le hablarías? ¿Cómo lo acompañarías? ¿De qué manera lo motivarías? ¿Con qué palabras lo estimularías? Bueno, eso mismo, hacelo para vos.
Ujú. Hablate con compasión, tratate bien, trata de regalarte lindos momentos, trata de soltar los juicios, trata de anclarte al momento que estás viviendo, soltá ese pasado que te atormenta, ve el futuro con con ese optimismo que vos esperás para tu vida frente a lo que te pasó. Y sobre todo, de a poco. Esto también me lo enseñó la montaña. Baby step, paso a paso. Me lo enseñó el maratón. No penses en el kilómetro 42, pensá en el kilómetro 1. Me lo enseñó el camino de Santiago. El obstáculo es el camino. Los obstáculos de la vida, ese es el camino. Es lo que nos hace crecer. Por eso, como dice ese proverbio zen, que cuando está el alumno aparece el maestro. Pero el maestro, ¿qué es? No es el maestro corpóreo con guardapolvo. El maestro son los pequeños ejemplos que nos da la vida. El maestro es, de repente, que me echaron del trabajo. Sí, porque me va a enseñar resiliencia. El maestro es, a lo mejor, rompí una pareja porque me va a enseñar a confiar más en mí. Todo lo que nos pasa en la vida nos viene a enseñar algo. Otra de las cosas que a veces nos cuesta, de ese paradigma donde yo en el afuera encuentro las respuestas a mi vida. Todo lo que me pasa en la vida es porque me viene a mostrar algo que necesito y del cual voy a salir fortalecido. La vida no la podemos ver desde el presente, la tenemos que ver en perspectiva. Esa famosa frase serendipia, lo que hoy es malo, mañana puede ser bueno. Che, menos mal que me echaron de mi trabajo, consigo uno mejor. Será, como dicen los otros por hoy, será verdad, será mentira. Me volvieron a echar, conseguí otro mejor. Insisto, yo no hago una exaltación del fracaso, no. Hago una exaltación del aprendizaje. La vida ganamos o aprendemos. Y en función de este observador, frente a un problema, podemos ver una oportunidad. Y eso es lo que yo invito a aquellos que estén atravesando un problema frente al cual no encuentren salida. Y si ven que el problema los desborda, pedir ayuda. Claro. Eso también es importante. Cuando yo no puedo más, el pedir ayuda es legítimo. Porque también la vulnerabilidad, y otro gran concepto que para mí es revelador, la vulnerabilidad no es debilidad. La debilidad es falta de capacidades. La vulnerabilidad es algo inherente a mi condición humana. Yo soy un ser falible, soy vulnerable. Claro. Me puedo permitir llorar, me puedo permitir tratar de aceptar de que las cosas no siempre me salen bien. Aparte, la vulnerabilidad es la otra cara del miedo. Fíjate vos. Cuando tengo miedo de algo, es porque justamente el miedo me viene a cuidar por esa vulnerabilidad humana que tengo. Ujú. Entonces, reconocer todo eso es lo que me permite empezar a transitar ese camino de autoconocimiento. ¿Qué voy a encontrar? Es un camino de descubrimiento. Alguien decía de que la vida es un enigma y los enigmas los soluciona la ciencia, pero el hombre es un misterio. Y en los Ujú. misterios hay que entrar con prudencia, con humildad. Yo digo, la paciencia del agricultor, plantar la semillita, regarla y esperar. Y espero. ¿Cómo voy a esperar si estoy ansioso? No importa, esperar. La vida te va a dar la señal en el momento apropiado. Estate despierto, estate alerta. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Bueno, dijiste un montón de frases, porque yo siempre termino este podcast con una frase. No sé si querés decir alguna más. Tenemos como para ser dulce, pero si hay alguna que te quedó, que digas, este para mí es mi mantra, mi guía, o una de las que más me gusta que no hayas dicho. Mira, ¿por qué la frase, Flor? Para mí son los maestros que me permiten empezar a decodificar este nuevo camino de conocimiento personal, donde yo antes realmente no la llegaba a dimensionar. Eso de que el obstáculo es el camino es Ah, contrafáctico para una mente frente a la cual el afuera tiene que ser maravilloso para poder, digamos, ser exitoso, ¿me entendés? Hoy ujú. las empiezo a decodificar de un lugar diferente. Hay una frase, creo que es de Marcel Proust, que dice que para descubrir lo nuevo no hay que buscar nuevos caminos, sino ver los mismos con nuevos ojos. O sea, cuando quiero cambiar mi vida, tengo que ver la vida que tengo con otros ojos. A Ponerme veces otros creemos, anteojos. claro, o sea, la vida va a cambiar si me compro el auto nuevo, la casa nueva, hago un viaje. Bueno, yo no te conté, pero otros temas que cuando fallece la abuela me dediqué a viajar. Cada viaje que venía para mí era una tortura, porque viajaba y me daba cuenta que me sacaba el chupete de dopamina y volvía de nuevo a lo Claro. mismo. Entonces, no era por ahí. Cambié el coche 2 veces, digo, esto no es el camino. Esto es simplemente un chupito, como dice Borja, de cianuro, ¿viste? Para seguir adelante. No pasa por ahí. Por Exacto. eso el hecho de que ver la vida que tengo, pero cambiar.
cambiar los anteojos, limpiar el espejo de los anteojos de ese observador para ver si encuentro algo, que siempre hay algo a partir del cual empezar a reconstituir mi vida. Siempre, siempre la vida nos da posibilidades. Somos nosotros que a veces empezamos a empañar ese cristal con el cual vemos la vida. Perfecto. Bueno, gracias. Tenemos un montón de cosas para trabajar a partir de ahora. Voy a dejar en los links de la descripción del episodio todos tus links a Instagram para que puedan contactarte. Voy a dejar el link de la publicación de que fuiste elegido uno de los 15 mejores coaches de la Ciudad de Buenos Aires, que no tengo dudas de por qué lo hicieron, así que felicitaciones por tan merecido reconocimiento. Y bueno, gracias, Tito, te quiero, ya sabes, gracias por todo, gracias por ser parte de este equipo. Y bueno, nada, ojalá podamos tenerte más seguido por este espacio. Bueno, gracias a vos por haberme permitido hablar de algo que realmente me apasiona, porque siempre digo de que cuando uno ha tenido la posibilidad de que la hayan acompañado a buscar la luz, también quiere ser un faro, ¿no? Para aquellas personas que a lo mejor, como yo, como vos, transitamos momentos de oscuridad y creíamos que la luz nunca iba a aparecer al final del camino, y siempre aparece. Coincido, es verdad. Bueno, gracias, gracias, te quiero. Gracias a todos los que están y las que están del otro lado. Nos vemos, nos encontramos en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, chau, Tito. Te quiero. Te quiero.